Y el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba emitió una alerta de peligro debido a las lluvias que están afectando el territorio nacional. Una situación que se agrava por la posibilidad de derrumbes ante las precarias construcciones que existen en las grandes ciudades de la isla comunista. Luis Guardia amplía. Parecería una ciudad devastada por un episodio bélico, pero no, es la triste situación que atraviesa la capital cubana. Esta edificación situada en la calle Ángeles, entre Corrales y Gloria, en La Habana Vieja, se derrumbó. El edificio del fondo que estaban en muy mal estado y las lluvias lo deterioraron más y se cayó. Las aguas, la lluvia, el tiempo, el sol, todo. Y entonces parece que con las lluvias del sábado la arquitectura no aguantó más y se derrumbó. Hasta inclusive las personas que vivían atrás quedaron incomunicadas y por el costado tuvieron que abrirle una puerta para que salieran, porque no podían salir por la parte de adelante. Vinieron todos los organismos, todas las instituciones, recogieron un poco de escombros y ya todo se quedó así. Las lluvias continuarán y los vecinos claman por la ayuda que no llega. Pero esto se le había dicho al gobierno. Ahí habían una pila de familia abajo. Suerte que la familia de adelante no estaba porque le cayó todo eso y le tumbó el techo con todo. Estamos en espera de que siga lloviendo y que se caiga otro pedazo más porque ya no han hecho más nada. Martín Noticias reportó el derrumbe de un edificio ubicado en la calle Trinidad, entre Rastro y Corona, en Santiago de Cuba. A las 5 y 5 de la madrugada sentimos el derrumbe. Todo el mundo se asustó. Cuando ya mi hijo Víctor de Mar vino a salir para la calle, ya estaba la calle llena de personas de los vecinos que se dieron cuenta que esto se había derrumbado. Ya eso estaba previsto, de que esa pared en cualquier momento iba a colapsar. Los vecinos comentan lo expresado por las autoridades gubernamentales. Con relación al gobierno, al presidente del gobierno municipal, Raúl Forné, aquí vinieron, aquí hubo hasta cruces de palabras, hubo discusiones por parte de los vecinos apoyándonos a nosotros. Él se comprometió que iba a arreglar todo. Bueno. No han dicho, hasta donde no sabemos, que no tienen casa ni tampoco albergue. Él dijo que tenían que venir al otro día a apuntalarnos. Fecha aún que no ha venido nadie. Vamos a entrar en una temporada ciclónica. Esto va a ser desastroso. Aquí puede haber una pérdida humana. El régimen castrista culpa al huracán Irma de ser el causante del estado actual de las viviendas. Pero los damnificados no comparten dicha afirmación. Todo estaba en peligro de derrumbe antes de Irma. De hecho, no estaba ni tan siquiera apuntalado. Lo único que estaba apuntalado era lo de abajo. Luis Guardia, Martín Noticias.